Mecanismo de reacción. Para estudiar de manera exhaustiva el tema mecanismo de reacción, recuerden que el mecanismo implica que la reacción ocurre en dos o más etapas. En general, en alguna de esas etapas o en varias de ellas están involucrados equilibrios químicos, o sea, reacciones que son reversibles, que están ocurriendo en los dos sentidos, sentido directo y sentido inverso. Y como equilibrio químico todavía no lo abordamos, no vamos a hacer un estudio demasiado pormenorizado, pero lo esencial lo podemos analizar sin recurrir al equilibrio químico. Y me atrevería a decir que el práctico que habríamos hecho, pero que hicimos virtualmente, también nos puede ayudar a estudiar desde el punto de vista experimental cuál sería un mecanismo, proponer cuál sería un mecanismo posible para esa reacción que experimentalmente estudiamos, a la que teóricamente le determinamos en el laboratorio el orden parcial para cada uno de los reactivos y también el valor de la energía de activación. La reacción concreta, si lo recuerdan, es la reacción del tiosulfato de sodio, en realidad el anión tiosulfato es lo que nos interesa, en solución acuosa, una solución incolora de tiosulfato de sodio. La hacemos reaccionar con un ácido fuerte, el ácido clorhídrico, también en solución acuosa, y observamos que se forma un precipitado sólido de azufre sólido. Se desprende un gas que no vemos un desprendimiento de burbujas muy intenso, pero sí lo reconocemos por el olor penetrante y agresivo, el dióxido de azufre, y se produce agua que en el medio acuoso en el que ocurre la reacción no vemos que se esté produciendo, pero de hecho se produce. Esta reacción balanceada, la ecuación ajustada, implica poner un 2 ahí delante del catión hidrógeno. Bien, esta reacción la estudiamos bastante desde el punto de vista cinético en dos prácticos sucesivos, y en uno de ellos, el primero, determinamos los órdenes parciales con respecto al tiosulfato y con respecto al ácido clorhídrico. Si recuerdan, habíamos llegado a que la ley de rapidez para esta reacción debía ser de este tipo: R igual a la constante multiplicada por la concentración de tiosulfato, de anión tiosulfato, elevado a la 1, porque el orden era 0 con respecto al ácido clorhídrico. Esta era la ley de rapidez determinada experimentalmente para esta reacción. Bien, esta está validada por la experiencia. Sabemos que es de orden 1 con respecto al tiosulfato y de orden 0 con respecto al ácido clorhídrico. Está validada experimentalmente. ¿Sí? O sea, la experiencia nos confirma que esta es la ley de rapidez. Otra posibilidad hubiera sido que la ley de rapidez, por ejemplo, tuviera esta expresión: la constante, una constante específica dependiente de la temperatura, por la concentración de tiosulfato a la 1, por la concentración de catión hidrógeno a la 2, siendo este 2 el equivalente, o sea, el valor del coeficiente estequiométrico en la ecuación igualada. Pero recuerdan que habíamos dicho que esta expresión era incorrecta. ¿Por qué? Porque no está validada por la experiencia. O sea, nuestros datos no demuestran que la concentración de catión hidrógeno tenga ese efecto de multiplicar, digamos, ante una duplicación de la concentración de catión hidrógeno se me tendría que cuadruplicar la rapidez de reacción, y lo que observamos fue que independientemente de la concentración de catión hidrógeno, la rapidez era la misma. El tiempo que nosotros medimos, no medimos la rapidez, pero medimos el tiempo, era exactamente el mismo dentro de los márgenes de error experimental. Quiere decir que esta expresión es incorrecta, esta ley de rapidez no es correcta porque no tiene la validación experimental. O sea,
no se ajusta a lo que la experiencia dice. Por eso la descartamos. Ahora, habíamos hecho una discusión previa, como una especie de anticipo de este tema, diciendo que cuando los coeficientes estequiométricos coinciden con los órdenes parciales de reacción, ese podría ser un indicio de que la reacción está ocurriendo en una sola etapa. O sea, que ocurra en una sola etapa implicaría que en el caso del tiosulfato habría un choque de 3 partículas, 2 cationes hidrógeno y un anión tiosulfato, de manera eficaz, o sea, con la energía adecuada y con la orientación espacial adecuada para que ese choque produjera el cambio químico que lleva a los productos. ¿Sí? Eso no fue confirmado por la experiencia, por lo tanto lo descartamos. Pero en el caso que hubieran coincidido los órdenes que calculamos a partir de los datos experimentales con los coeficientes estequiométricos, podría ser un indicio fuerte de que esa reacción podría estar ocurriendo en una sola etapa. No es la confirmación, no hay garantías de que esa coincidencia me diga que la reacción ocurre en una sola etapa, pero cabría la posibilidad. Con los datos experimentales y con la ley de rapidez a la que llegamos, está totalmente descartado que esta reacción ocurra en una sola etapa. Esta reacción ocurre a través de un mecanismo. Y lo que ahora voy a hacer, un poco de atrevido porque no encontré el mecanismo por ningún lado, lo más probable es que a nadie se le haya ocurrido que valía la pena estudiar el mecanismo de reacción, voy a proponer un mecanismo que creo que por lo menos tiene lógica. Los mecanismos no solamente tienen que tener lógica, sino que ser confirmados por la experiencia. Pero vamos a ver un mecanismo que podría explicar qué es lo que está pasando acá y por qué los órdenes parciales son los que son y no los que surgirían de una reacción en una sola etapa. Vamos a ver el ingenioso mecanismo que se me ocurrió. A ver, es ingenioso en el sentido que como no encontré confirmación, no puedo decir que sea válido. Pero estuve buscando información sobre algunas sustancias que se podrían, unos transitorios que podrían pasar en el mecanismo, que me llevan a pensar que tal vez no sea demasiado descabellado. A ver, un mecanismo tiene por lo menos 2 etapas. Vamos a llevar el ingenio para que tenga solamente 2 etapas. Una primera etapa, o sea, este es el mecanismo propuesto. Y vamos a ver si ustedes lo encuentran lógico y si cumple con las condiciones que debe cumplir un mecanismo para por lo menos habilitar la fase experimental, o sea, la fase de confirmación. Este mecanismo tendría 2 etapas. La primera etapa consistiría en la formación de una sustancia, una especie química muy inestable, por lo que pude averiguar, que es el ácido tiosulfúrico. O sea que en una primera etapa los reactivos serían tal cual aparecen aquí. O sea, en una primera etapa se estaría formando un ácido que no se puede envasar porque es muy inestable y se descompone, que tendría esta fórmula. Este ácido se llamaría, por su parecido al ácido sulfúrico, porque esto se parece al anión sulfato, es el tiosulfato, se llamaría ácido tiosulfúrico. En una primera etapa se forma este ácido tiosulfúrico. Este ácido tiosulfúrico, por lo que puedo averiguar, es altamente inestable. Por eso no vayan a comprar ácido tiosulfúrico porque no se lo van a vender. Y bueno, la prueba ya la vieron, algunos incluso lo vieron en el laboratorio antes de que se suspendieran las clases. Si yo mezclo el ácido clorhídrico con el tiosulfato, lo que se me forma es un precipitado de azufre, se me desprenden estos gases y lo que tengo ahí es un sistema heterogéneo en el que hay azufre, agua y algunos iones que quedaron ahí sin reaccionar. Así que
Esto sabemos que es inestable. Y ahí hay motivos para pensar que no es fácil estabilizarlo. No habría en las condiciones del laboratorio la manera de mantener el ácido tiosulfúrico formado por un tiempo razonable. En una segunda etapa, el ácido tiosulfúrico inestable hace lo que hacen las especies químicas inestables. Se descompone. Y se descompone dando origen a los productos que tenemos señalados allá arriba. Azufre sólido, dióxido de azufre gaseoso y agua líquida. ¿Sí? O sea que este transitorio inestable que se forma en la primera etapa se estaría consumiendo en la segunda etapa y por lo tanto no aparecerían los productos finales. Bien, para que un mecanismo tenga validez, la primera condición que debe cumplir es que si sumamos las etapas del mecanismo, tenemos que obtener la ecuación original. Bueno, acá creo que es bastante evidente que esa condición se cumple, porque si el inestable va a aparecer en los productos de la primera etapa, pero va a aparecer como reactivo en la segunda etapa, significa que ese transitorio que se produjo después se va a consumir y en la reacción total, en la reacción final, no va a figurar. Quiere decir que los productos finales serían, la reacción final, perdón, sería anión tiosulfato más catión hidrógeno produce azufre, dióxido de azufre y agua. O sea que la primera condición la cumple. La suma de las etapas me da la reacción neta. Esta sería la reacción neta, que es la suma de todas las etapas. Ahora bien, la segunda condición, tan importante como la primera, o más importante que la primera quizá, es que el mecanismo propuesto sea coherente con la ley de rapidez, con la ecuación cinética que encontramos. Y recuerden que la ecuación cinética que encontramos nos decía que la rapidez de reacción era igual a la constante específica por la concentración de tiosulfato a la 1. Bueno, ya tenemos validada una parte de nuestro mecanismo, que es la que dice que la ecuación neta tiene que ser igual a la suma de las etapas. Ahora, para validar la segunda condición, para que se confirme que el mecanismo por lo menos es atendible, aunque sea falso después, pero por lo menos vale la pena tenerlo en cuenta, tiene que darse otra condición. La ecuación cinética tiene que ser la correspondiente al mecanismo propuesto. Y acuérdense acá de una máxima de la cinética química. Ninguna reacción química es más rápida que su etapa más lenta. O sea, la etapa determinante de la rapidez de reacción es la etapa lenta. O sea, la etapa lenta es aquella cuya velocidad cuya rapidez marca la rapidez de toda la reacción. ¿Sí? Si la reacción tiene 7 etapas y hay la tercera etapa es la etapa lenta, bueno, toda la reacción va a avanzar al ritmo de la tercera etapa, independientemente de qué tan rápido vayan las otras. Entonces ahora lo que tendremos que proponer es algo coherente con esta afirmación, con esta máxima de la cinética química. La etapa lenta es la etapa determinante. A ver, si la primera etapa fuera la etapa lenta, la etapa determinante, quiere decir que en la primera etapa en la que chocan 3 partículas, ¿no? Se produce el choque de 3 partículas, sería aquella que determina la rapidez de reacción, o sea, tendríamos involucrado un mol de, o una unidad, digamos, de anión, no es una molécula porque es un ion, y 2 cationes hidrógeno. Si esta fuera la etapa lenta,
el orden de reacción sería la ecuación cinética de esta etapa con los coeficientes estequiométricos como órdenes de reacción. O sea, tendría alfa igual 1 y beta igual 2. Pero sabemos que el orden con respecto al catión hidrógeno es 0. Quiere decir que en esta etapa en la que interviene el catión hidrógeno, y que por lo tanto determinaría que el orden de reacción dependiera, o sea, la rapidez de reacción dependiera del orden correspondiente al catión hidrógeno, no debe ser la etapa lenta. Seguramente esta es la etapa rápida, porque la etapa rápida no incide en la rapidez total de reacción. Así que podemos proponer, siendo un poco atrevidos, que esta es la etapa rápida. De las dos etapas, la etapa 1 es la etapa rápida. ¿Por qué? Porque en ella participa el catión hidrógeno y en la ley de rapidez no aparece la concentración de catión hidrógeno. ¿De acuerdo? Si son dos etapas y la 1 es la rápida, no hay que ser muy rápido para decir con certeza que la 2 es la lenta. Y fíjense, usted me decía, sí, pero en la 2 no está participando el anión tiosulfato, lo que está es descomponiéndose ese ácido tiosulfúrico que propusiste que se formaba en la primera etapa. Y es verdad, ¿no? De hecho, yo en la ley de rapidez tengo el anión tiosulfato y acá tengo una sustancia molecular que es el ácido tiosulfúrico. Pero lo que pasa es que si esta etapa es muy rápida, todo el anión tiosulfato que tenía se me transformó rápidamente en el inestable anión tiosulfato. Quiere decir que la concentración que yo tenía de anión tiosulfato es igual a la concentración que tengo del transitorio inestable ácido tiosulfúrico. Quiere decir que como estas dos concentraciones son iguales, en realidad la que está mandando es la concentración inicial de tiosulfato que tenía, porque además acuérdense que trabajamos con concentraciones muy altas de catión hidrógeno, ¿sí? Así que seguramente este anión tiosulfato pudo protonarse rápidamente, o sea, aceptar esos cationes hidrógeno que venían del ácido clorhídrico. Es decir que, si esta es la etapa lenta, la ley de rapidez es la que corresponde a la etapa lenta, que la podemos tomar como una etapa elemental, que ocurre en una sola etapa. La rapidez de reacción es igual a la constante multiplicada por la concentración de ácido tiosulfúrico elevado a la 1. Pero como la concentración de ácido tiosulfúrico es igual a la concentración inicial de tiosulfato, entonces la rapidez de reacción es coherente con el mecanismo propuesto. ¿De acuerdo? Así que, si esta es la lenta, estaría validada por la ley de rapidez. Y nuestro mecanismo tendría no la garantía de ser correcto, pero por lo menos se habría ganado el derecho a la duda. Ningún mecanismo puede ser confirmado o aceptado sin pasar previamente por la confirmación experimental. O sea, si yo propuse que se forme el ácido tiosulfúrico, tengo que ir al laboratorio y mediante algún procedimiento analítico, instrumental o tradicional, determinar que efectivamente se produjo un transitorio que es el ácido tiosulfúrico. Si eso no se confirma, es un mecanismo lindo para el pizarrón, pero no es válido desde el punto de vista de... No generamos conocimiento científico, es un mecanismo hipotético que habría que confirmar. Bueno, buena parte del trabajo de la gente que se dedica a elucidar mecanismos de reacción es confirmar los transitorios que propusieron de manera experimental y no necesariamente sencillo. Así que sobre el mecanismo de reacción, quizá cuando avancemos un poquito más adelante en el curso con el equilibrio químico, capaz que vemos alguna reacción interesante que implique estudiar un mecanismo y la vemos de manera un poco más rigurosa. Por el momento recuerden esto: un mecanismo de reacción implica más de una etapa. Para ser validado debe cumplirse que la suma de las etapas me den el valor obtenido en la ecuación neta, o sea que la ecuación neta sea reflejo de la suma de las etapas propuestas, y la ley de rapidez tiene que ser la ley de rapidez de la etapa elemental más lenta, o sea la ley de rapidez de toda la reacción, de todo el mecanismo, corresponde a la ley de rapidez
que le asignaríamos a la etapa lenta si fuera la única reacción que ocurre, ¿sí? Y si ocurriera en una sola etapa. Y por otra parte, todo mecanismo se valida experimentalmente, o sea, no basta que se cumplan estas dos condiciones, sino que después hay que confirmarlo. ¿De acuerdo? Así que el mecanismo de reacción sería todo, y de cinética química, por lo menos desde el punto de vista teórico, es todo. Estaría terminada la unidad, ahora a practicar y estudiar.